Bueno, el tema a tratar es reactor de lodos activados, presentado por Jordi Karime Gómez y quien les habla, Yurley Molano Jiménez, estudiantes de Ingeniería Ambiental. Los lodos activados, pues es un proceso de tratamiento de aguas residuales que se fundamentan en la utilización de microorganismos, sobre todo las bacterias heterótrofas facultativas, que crecen en el agua residual, convirtiendo pues la materia orgánica disuelta en productos más simples como nuevas bacterias de dióxido de carbono y agua. Este tratamiento secundario o biológico en una estación depuradora de agua residual es comúnmente pues el más utilizado pues tanto como en la municipal como en la industrial. Eh, bueno, el reactor de lodos activados, pues allí se encontrará un cultivo de microorganismos formado principalmente por bacterias en suspensión, conocidas como licor mezclado. Este licor mezclado, pues se le suministra aire por sistemas de fusión o aireación mecánica, manteniendo pues las condiciones aerobias en el proceso después de un determinado tiempo de su retención. Pues se introduce en un tanque de sedimentación secundaria, separa el agua residual tratada de los microorganismos y productos de la degradación. Y una parte de la biomasa separada retorna al reactor para mantener pues, la concentración deseada de microorganismos en este licor mezclado. Eh, el reactor de lodos activados, pues también llamado tanque de aireación, pues es donde los microorganismos se mantienen en suspensión y aerados. Pues su diseño y su operación depende de numerosas variables como la carga orgánica, la temperatura, la presencia de sustancias tóxicas, pues los microorganismos crean un mecanismo de defensa en el momento de formar flóculos, y estos microorganismos patógenos pues crecen poco o nada en las condiciones del reactor. Tipo de aireación. Se debe cumplir el sistema de aireación. Recibe una transferencia de oxígeno al licor mezclado equivalente al pico de la demanda de este. Pues existen en este caso los mecánicos y los difusores de aire. Los aeradores mecánicos pues son los que transfieren el oxígeno mediante una agitación del líquido superficial, y así el oxígeno entra a la atmósfera en contacto con el licor mezclado, y con la agitación tanto el afluente como el lodo se mantienen en suspensión, mientras que se evita la sedimentación de estos flóculos. Y los difusores de aire pues son colocados en la base del reactor y liberan aire hacia el licor mezclado en flujos de burbuja. De tal manera que mientras se elevan las burbujas, pues la transferencia de oxígeno se efectúa en la interfase de este proceso y el agua. Y Buenas tardes, encontramos la tasa de carga. Este factor permite describir la tasa a la cual es agregada una carga de contaminante al reactor. Se utilizan tres parámetros. Carga volumétrica, que se determina el tiempo en el cual se aireará el agua residual en el reactor. También se conoce como el tiempo de retención hidráulica. Para ello, el volumen del tanque de aireación debe permitir un tiempo de contacto adecuado entre el afluente y los flóculos del lodo. Como segundo tenemos la carga orgánica, que se refiere a la cantidad de DBO aplicada por unidad de volumen del tanque de aireación. Esta carga varía continuamente de acuerdo con las fluctuaciones diarias de la calidad del afluente. Por último tenemos la relación, que consiste en la tasa de carga de lodos, cuya magnitud influye en el comportamiento biológico del lodo hacia la depuración del residuo líquido.
Los principales microorganismos del lodo activado, dice que las bacterias son las principales degradadoras de la materia orgánica afluente al sistema. En el reactor biológico, estas bacterias aerobias o facultativas utilizan esa materia para obtener la energía necesaria en la síntesis de las células nuevas. Entre ellas encontramos Zooglea, Nitrosoma, Nitrobacter, Penicillium, Paramecium. El objetivo de depurar el agua residual, primero tenemos proteger el medio ambiente gracias a la reducción de la contaminación de las aguas tratadas. Segundo, tenemos ahorrar energía con un sistema adecuado de depuración. Tercero, aprovechar los subproductos que se obtienen tras el tratamiento de las aguas contaminadas. Las etapas del tratamiento encontramos en la fase 0, que es el pretratamiento, que consiste en la eliminación de sólidos de gran tamaño. En la fase 1, que es el tratamiento primario, que consiste en la eliminación de materia en suspensión. En la fase 2, que es el tratamiento secundario, que consiste en la eliminación de materia orgánica biodegradable. Y la fase 3, que es el tratamiento terciario, que es un tratamiento específico de acuerdo al uso posterior del agua. Las variables del proceso a tener en cuenta, nos dice que el caudal de entrada QO, es decir, el agua residual a tratar, entra al sistema con un valor determinado de concentración, materia orgánica representado por SO, que es concentración de materia orgánica en la entrada. El objetivo de todo el proceso es reducir ese valor de concentración de materia orgánica mediante oxidación por degradación biológica aeróbica, hasta unos límites aceptables y que cumplan con la legislación. La corriente de purga QR se combina con el caudal inicial QO para formar una alimentación combinada, QO más QR. De este modo podemos definir la relación de la recirculación. Gracias.